La historia de Grecia tuvo sus orígenes con las dos primeras civilizaciones europeas, la primera llamada cretenso-minoica de la isla de Creta y la segunda llamada micénica de la ciudad de Micenas. Tuvo sus orígenes en la isla de Creta alrededor del año 2000 a.C. y estuvo al mando del rey Minos, quien mandó a construir varios palacios que funcionaban como centros de gobierno. Uno de los más famosos es el Palacio de Knossos, el cual en la actualidad funciona como centro turístico. Las principales actividades económicas de esta civilización eran la agricultura y la ganadería. Esta sociedad también creó un sistema de escritura llamado Lineal A, que años más tarde fuera reestructurada por los micénicos llamado Lineal B. Para el año de 1700 a.C., esta civilización fue invadida por los micénicos, los cuales se apoderaron del Palacio de Knossos, desplazando toda la población. Los micénicos conservaron la cultura de los minoicos y la acomodaron a sus necesidades. La principal actividad económica de los micénicos era la agricultura y el pastoreo de animales. La sociedad micénica estaba dividida por varios reinos independientes. Cada uno contaba con un rey y un grupo de consejeros que le ayudaban al monarca en la toma de decisiones. Siglos más tarde, Grecia atravesó una edad oscura de la cual no se conoce ninguna información. Para el año 776 a.C. se empezaron a consolidar ciudades o centros urbanos independientes llamados polis. En estas vivían ciudadanos, esclavos y extranjeros, donde los esclavos no tenían ningún derecho político. Para este mismo año se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos, donde solo podían participar hombres alfabetas, es decir, que dominaran la lengua griega. Cada participante ganador se llevaba una corona de olivo y el reconocimiento en su pueblo natal. Entre los años 500 y 336 a.C., Grecia vivió un periodo de mayor esplendor intelectual y cultural. Además, ocurrieron grandes hechos importantes en la historia de Grecia. En esta misma era ocurrió la Primera Guerra Médica, donde Grecia y sus aliados defendían su territorio del Imperio Persa. Años más tarde dio la Segunda Guerra Médica o la Guerra de las Termópilas, donde el Imperio Persa volvió a invadir Grecia. Entre los años 431 y 402 a.C., Esparta, un aliado de Grecia, la invadió con el fin de expandir su territorio. La hegemonización del poder espartano llegó a sus inicios. Con la llegada del rey Pericles al poder, el sistema de gobierno en Grecia pasó de ser oligárquico y tiránico a ser democrático, es decir, las personas participaban en políticas y podían elegir a sus propios gobernantes. En el año 336 a.C., en cabeza del rey Filipo y su hijo Alejandro Magno, macedónicos invadieron Grecia, logrando así la expansión de la cultura. Tradicionalmente se pensaba que la historia de Grecia antigua acabaría con la muerte de Alejandro Magno. No obstante, esta se extiende hasta el año 146 a.C. con la conquista romana en Grecia. A continuación les hablaré un poco acerca de la educación en la antigua Grecia. Cuenta la historia que la educación en Grecia era privada, salvo en Esparta. Durante el periodo helenístico,
en las polis o ciudades se empezarán a construir escuelas públicas. Los niños varones aprendían a leer y a escribir, a tocar un instrumento y a cantar. Además se preparaban para ir al ejército. Las niñas también aprendían a leer y a escribir y a hacer aritmética elemental para dirigir su hogar. Casi nunca recibían educación después de la niñez. Ya para finalizar, les hablaré un poco acerca de las lenguas que se hablaban en esta época. Se dice que existieron unas lenguas llamadas indoeuropeas. La familia europea a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de Europa y Asia incluye más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.200 millones de personas, aproximadamente un 45% de la población mundial. De estas, unos 1.200 millones corresponden a hablantes de las lenguas indoiranias y unos 950 millones de hablantes de las lenguas románticas.